Hola, muy buen día a todos. Soy el maestro en Ciencias Aplicadas, Luis Salvador Valle García, y en esta quinta sesión veremos los temas relacionados a trabajo y leyes de conservación. Vamos a enfocarnos más que nada en la teoría, unos cuantos ejemplos, y en la clase de virtual ya veremos los ejercicios correspondientes. Entonces, vamos a empezar con la teoría. Ok, empecemos definiendo lo que es trabajo. Trabajo en física es la fuerza que se aplica para desplazar un objeto de una posición a otra. ¿Qué es esto? Yo tengo un objeto que inicialmente se encuentra aquí. Empiezo a aplicar una fuerza y al aplicar una fuerza sobre un objeto voy a generar una aceleración y esa aceleración provoca un desplazamiento. Si lo queremos ver así, el helicóptero está jalando al coche y el coche se empieza a desplazar, empieza a cambiar su posición. Entonces, el trabajo es una cantidad escalar. Simplemente me define qué tanto, qué tanta fuerza tuve que aplicar para mover una cierta cantidad. Pero si se fijan, aquí la fuerza que está provocando el desplazamiento no es la fuerza total. O sea, el desplazamiento es en esta dirección y la fuerza va en esta dirección. Entonces hay un cierto ángulo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que sí provoca un desplazamiento? Pues simplemente la parte paralela al desplazamiento, que lo podemos encontrar de esta manera, como fuerza y el coseno que haya del ángulo entre el desplazamiento y la fuerza. O, viéndolo de otra manera, la fuerza paralela al desplazamiento. Si yo estoy aplicando una fuerza perpendicular a un desplazamiento, no estoy realizando un trabajo como tal, ¿ok? Y el trabajo lo podemos ver como la energía que se está necesitando para mover un objeto de un lugar a otro. Muy bien, ahora veamos los casos donde puede ser positivo, negativo o cero. O sea, cuando yo estoy realizando un trabajo positivo, o sea, que le estoy dando energía al objeto para moverlo, cuando estoy realizando un trabajo negativo, cuando el objeto me está dando, por así decirlo, energía a mí, y el trabajo cero cuando no le estoy dando energía al objeto a pesar de que estoy aplicando una fuerza. El trabajo va a ser positivo si la fuerza y el desplazamiento son paralelos. O sea, si tanto la fuerza que apunta para allá provoca un desplazamiento que vaya hacia allá. La fuerza y el desplazamiento son antiparalelos. Esto provoca un trabajo negativo. O sea que el objeto se esté moviendo en esta dirección, pero yo estoy aplicando una fuerza de manera antiparalela. Un ejemplo de esto es cuando viene un objeto hacia nosotros y lo queremos detener. La dirección del desplazamiento del objeto es hacia nosotros, hacia atrás de nosotros, pero la fuerza que nosotros estamos haciendo para detenerlo es hacia adelante. Ahí estamos realizando un trabajo negativo. Y un trabajo es igual a cero cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. ¿Ok? O sea que el objeto se vaya moviendo en una dirección y se aplique una fuerza perpendicular a esta dirección. Aquí no va a haber un trabajo. No es que no haya una fuerza o no haya un desplazamiento, pero no hay un trabajo. O viéndolo de otra manera, el desplazamiento no es provocado por la fuerza que se está aplicando. Ahorita les estaba comentando que el trabajo se puede ver como una energía. Entonces, bueno, el trabajo, lo voy a poner aquí sus unidades, es Newton por metro. Y este Newton por metro es una unidad de energía que se conoce como Joule. ¿Ok?
Pero hay varios tipos de energía. Vamos a ver ahora lo que es la energía cinética. Y esto nos va a llevar a lo que se conoce como el teorema trabajo-energía. La energía cinética es la energía que posee un objeto en movimiento. Cualquier objeto que se esté moviendo tiene energía. Y esta energía es proporcional a la masa y a la rapidez del objeto al cuadrado. ¿Ok? Esa razón de proporcionalidad se cumple con una igualdad al multiplicarlo por un medio. Y la energía cinética se va a representar con la K, que en algunos casos le van a poner energía cinética o de diferente manera. Pero siempre y cuando nosotros veamos que sea un medio de masa por velocidad al cuadrado, eso es energía cinética. Entonces, imagínense, yo tengo un objeto que inicialmente va a rapidez constante. Sobre este objeto voy a provocar o voy a aplicar una fuerza durante un cierto tiempo. En ese tiempo se realiza un desplazamiento. Entonces el objeto pasa de aquí a acá a la derecha. La definición de trabajo me dice que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Aquí estoy. Muy bien, ahora veamos casos en donde objetos tienen igual o diferente energía cinética. Este objeto rojo y este objeto naranja tienen la misma energía cinética. Vamos a recordar que la energía cinética es un medio de masa por rapidez al cuadrado. Aquí no importa la dirección en la que se mueva, siempre y cuando la magnitud de esta velocidad sea igual a la magnitud de esta y las masas sean la misma, van a tener la misma energía cinética. En este caso, el segundo objeto tiene el doble de energía cinética, ya que este tiene el doble de masa, pero la misma rapidez. Y en este tercer caso, el segundo objeto tiene el cuádruple de energía cinética. ¿Pero por qué si solo aumenta dos veces su rapidez? Por este factor que tenemos aquí, la rapidez al cuadrado. La energía cinética del primero, lo voy a escribir aquí, sería un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y el de este que estoy poniendo como 2 sería un medio de la masa por la rapidez de este objeto al cuadrado, que sería 2v, que esto sería 2 al cuadrado y v al cuadrado. Me quedaría al final 4 entre 2, que es 2, mv cuadrada. Y si se fijan, esta cantidad es 4 veces esta de acá. Entonces, cuando aumento la masa, la energía cinética aumenta directamente. Cuando aumento la rapidez, la energía cinética aumenta cuadráticamente. ¿Por qué? Por el término que tenemos aquí. Ok, veamos este ejemplo de comprensión nada más. Nos dicen que hay dos veleros, uno con el doble de masa que el segundo. Tienen que recorrer la misma distancia, o sea, van a hacer el mismo desplazamiento, y sobre ambos se aplica la misma fuerza.
La pregunta es, ¿cuál cruza con mayor energía cinética? Ambos parten del reposo. O sea, este B es 0 y este triangulito inicial es igual a 0. Entonces, vamos a utilizar el teorema trabajo-energía. El teorema trabajo-energía nos dice que el trabajo realizado va a ser fuerza por desplazamiento. En este caso, estos vectores son paralelos, por lo tanto sería simplemente F por S. Ahora, sobre ambos se aplica la misma fuerza y tienen el mismo desplazamiento. Utilizando la definición del teorema trabajo-energía, esto sería K2 menos K1. Pero la rapidez inicial es 0, ¿ok? Entonces, si K1 es igual a un medio de la masa por rapidez 1 y en ambos la rapidez 1 vale 0, entonces todo esto vale 0, dándonos así para el que tiene la bolita en la vela que la energía cinética 2 será igual al trabajo. Y para el velero con el triángulo en la vela, la energía cinética 2 también es igual al trabajo. Pero ¿qué pasa? Sobre ambos se aplica el mismo trabajo. Entonces, la energía cinética 2 para el velero con la bolita es igual a F por S y la energía cinética 2 para el velero con el triangulito es fuerza por desplazamiento. Y si se fijan, esto vale lo mismo. Por lo tanto, cruzan con la misma energía cinética. ¿Ok? Ojo, estoy diciendo con la misma energía cinética, no al mismo tiempo y no con la misma rapidez. ¿Ok? Recuerden, la energía cinética depende tanto de la masa como de la rapidez. Entonces, lo que sí es igual es esto. ¿Qué es lo que puede cambiar? La rapidez y el tiempo que tarden en cruzar. Entonces, pónganle pausa aquí al video, analícenlo, apliquen el teorema trabajo-energía y tomen las consideraciones que estamos tomando. Hasta ahorita hemos visto el teorema trabajo-energía y la definición de trabajo para una fuerza constante, algo que se va a aplicar sobre un objeto de manera constante. Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando la fuerza ya es variable? Voy a tener aquí un desplazamiento, pero esta fuerza que estoy aplicando va a depender de la posición. ¿Ok? Es esta línea que ya está dibujada y que yo estoy remarcando. Entonces, ¿cómo encuentro el trabajo aquí? Pues simplemente haciendo esto, que a lo mejor algunos de ustedes ya están familiarizados, que es una integral. Para quienes no, una integral no es otra cosa más que el área debajo de toda esta gráfica. Si lo quieren ver así, fx es la altura de cada uno de estos rectángulos y dx es el ancho de estos rectángulos. La diferencia es que este dx es muy pequeño, se dice que tiende a cero o que es un cambio infinitesimal. ¿Qué es esto? Yo voy haciendo estos rectángulos cada vez más y más y más pequeños, de tal manera que dx se cumple que es cada vez más pequeño, y de tal manera que esto al final es una suma continua. Entonces, la única diferencia entre esto y esto es que aquí lo hago un número infinito de veces y aquí lo hago una cierta cantidad de veces. Pero en sí, una integral es un área. Entonces, cuando yo calculo el trabajo de una fuerza variable, lo que voy a hacer es calcular el área debajo de la gráfica de la fuerza con respecto a la posición. Ok, vamos a continuar. Creo que todos hemos escuchado en algún momento
el concepto de potencia en motores, en aparatos electrodomésticos, etcétera. La potencia la vamos a definir como la rapidez con la que se efectúa un trabajo. Aquí esta sería una potencia media, el cambio en el trabajo entre el tiempo que se tomó en hacerlo. La potencia instantánea sería hacer esto de manera puntual. La única diferencia de aquí a acá es que aquí estoy utilizando la definición de derivada, que si recuerdan, en este caso sería el límite cuando delta t tiende a cero de lo que yo tengo acá arriba. Ahorita no nos vamos a meter tanto en la definición formal de matemáticas. ¿Qué es lo que quiere decir? Aquí estoy tomando un intervalo de tiempo, por así decirlo, un poco grande. Acá el intervalo de tiempo es puntual o es muy pequeño. Es lo que significa este delta t. Cuando una fuerza F se aplica sobre un objeto con una cierta velocidad instantánea, la potencia la podemos definir de esta manera, como el producto de la fuerza por la rapidez a la que se mueve el objeto. Entonces, hay diferentes formas de calcular la potencia. La más común es la potencia media, que es el cambio en el trabajo del objeto entre el tiempo que le costó hacer ese cambio. Muy bien, veamos ahora un ejemplo. Sobre un objeto que se mueve inicialmente a rapidez constante, se aplica una fuerza de 50 newtons durante un desplazamiento de 100 metros. Si todo esto pasó durante un lapso de 15 segundos, ¿cuál es la potencia que se aplicó al objeto? Primera pregunta, ¿qué pasaría si se hubiera aplicado en un lapso de 5 segundos? Entonces, si el objeto inicialmente se mueve a rapidez constante, el trabajo inicial es cero. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que provoque una aceleración. El trabajo final ya no es cero, es la fuerza que estoy aplicando por el desplazamiento que se está obteniendo, que sería 50 por 100, que esto nos va a dar 5000 joules. Recuerden, newton por metro es un joule. Entonces, el cambio en el trabajo es 5000 joules menos 0, que es 5000. Ahora la potencia media, quedamos que era el cambio en el trabajo entre la diferencia de tiempo. Si le costó o le tomó 15 segundos, esto sería nuestro delta t. Entonces hacemos la división, sustituimos, nos da 5000 joules entre 15 segundos. Que esto lo pueden dejar en fracción como 1000 entre 3 joules sobre segundo, que esto en unidades de potencia es un watt, y lo vamos a representar con una W, o poniéndolo en decimal, 333.33 watts. ¿Ok? Entonces, otra vez, el cambio en el trabajo es 5000 joules, porque inicialmente no se está aplicando una fuerza y al final se aplicó una fuerza de 50 newtons. Si el desplazamiento lo hizo en 15 segundos, pues la potencia media sería esto, el cambio en el trabajo entre 15 segundos. Ahora veamos qué es lo que pasaría si se hace en 5 segundos. La potencia media otra vez sería el cambio en el trabajo entre la diferencia de tiempo. El cambio en el trabajo no se alteró, sigue siendo 5000 joules. ¿Qué es lo que cambia ahora? El tiempo, 5 segundos. 5000 entre 5 segundos nos va a dar 1000 watts. Entonces, entre más rápido se realice un trabajo,
sea, entre menor tiempo le tome a algo realizar un trabajo, mayor va a ser la potencia, ¿ok? Entonces, pausen el video, háganlo por su cuenta, tomen todas las consideraciones. Si les sirve hacer un dibujo para seguir este problema, háganlo. Y luego continuamos. Ok, ahora veamos lo que es otro tipo de energía, que es energía potencial. Esta energía potencial la podemos entender como la energía que podría provocar un movimiento y se refiere a la posibilidad de realizar un trabajo sobre un objeto. ¿Qué es lo que pasa cuando yo dejo caer un objeto? Si agarro la pluma, inicialmente queda quieta. ¿Qué es lo que pasa cuando yo la suelto? Se cae. Al caer, gana rapidez y al ganar rapidez está ganando energía cinética. Pero esa energía cinética no se puede crear de la nada, tuvo que salir de algún lado. ¿De dónde salió? De la energía potencial. Aquí vamos a definir que la energía potencial gravitacional es positiva cuando la posición 1 es mayor que la posición 2 y es negativa cuando la posición 1 es menor a la posición 2. ¿Por qué? Lo que nos está jalando hacia abajo es la gravedad. La gravedad es lo que nos empuja siempre hacia abajo. Si yo realizo un desplazamiento hacia abajo, la fuerza gravitacional también iría hacia abajo. Por lo tanto, tanto la fuerza como el desplazamiento son paralelos y el trabajo realizado es positivo. En este caso, la fuerza gravitacional va para abajo, pero yo quiero hacer un desplazamiento hacia arriba. Por lo tanto, estos son antiparalelos y el trabajo sería negativo. Muy bien. Entonces vamos a tomar este ejemplo donde el trabajo es positivo y el trabajo para pasar de la posición 1 a la posición 2 es este. La fuerza gravitacional que está relacionada con el peso del objeto por la posición 1 menos la posición 2. ¿Por qué lo pongo así? Ya quedamos que este peso es negativo. Entonces sería menos W Y2 menos Y1. ¿Qué es lo que pasa cuando yo meto este signo menos aquí y acá? Me quedaría menos Y2 más Y1. Entonces es donde sale esto. Pero el peso de un objeto sabemos que es su masa por gravedad. Entonces yo voy a definir la energía potencial gravitacional como el producto de la masa por la gravedad por la posición vertical del objeto. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza gravitacional sería esto. Yo meto mg aquí y acá. Y bueno, aquí me salté un paso, vamos a hacerlo completo. Sería mg y1 menos mg y2. ¿Y qué es lo que estoy haciendo de aquí para acá? Estoy factorizando un menos 1. Al factorizar un menos 1, este se vuelve negativo. El primer término se nos hace negativo y el segundo se nos hace positivo. Entonces, reacomodando ya nos daría esto. Y cada uno de estos términos no es más que U gravitacional 2 menos U gravitacional 1. Y siempre que tengamos en física algo final menos algo inicial, esto nos representa un cambio. Entonces, el trabajo gravitacional es igual a menos el cambio en la energía potencial gravitacional. Creo que todos en algún momento en nuestra vida hemos escuchado la frase la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto es lo que se conoce como conservación de la energía. ¿Qué quiere decir?
Yo no puedo sacar energía de la nada. Yo no puedo tener energía ni masa de la nada. En el ejemplo que les puse, si ustedes agarran una pluma o el objeto que tengan más cercano a ustedes que no se pueda romper, si lo colocan a una cierta altura sobre ustedes, inicialmente está quieto. Inicialmente ustedes dirían no tiene velocidad, no tiene energía cinética. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando yo lo suelto, empieza a ganar velocidad, empieza a ganar energía cinética. Entonces, esa energía cinética, ¿de dónde sale? Pues bueno, al inicio no tenía energía cinética, pero tenía energía potencial. Entonces, lo que está pasando es, se está conservando la energía que tenía inicialmente. Entonces, vamos a ver el caso de un objeto sobre el cual solo actúan fuerzas gravitacionales. Yo sé que el trabajo va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial gravitacional. Y esto que escribí aquí es el teorema trabajo-energía, que me relaciona el trabajo para mover un objeto de un punto al otro con el cambio en la energía cinética. Entonces, si el trabajo es igual a menos el cambio en energía potencial gravitacional y es igual al cambio en la energía cinética, entonces yo puedo decir que menos el cambio en la energía potencial gravitacional es igual al cambio de energía cinética. Que este menos cambio de energía potencial gravitacional es igual a menos UG2 más UG1 igual a K2 menos K1. Que ya reacomodando los términos que les acabo de escribir, nos daría este término. Sustituyendo lo que vale energía cinética y energía potencial, nos daría que un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado más la masa por la posición inicial es igual a un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado más la masa por gravedad por posición final. Eso que está ahí es lo que se conoce como conservación de la energía. Toda la energía potencial, si solo tiene energía potencial al inicio, se tiene que transformar en energía cinética. Y cada uno de los términos de cada lado de la ecuación se conocen como energía mecánica. O sea, la suma de energía cinética más potencial es la energía mecánica. Y esta energía mecánica se tiene que conservar en todo momento, siempre y cuando no haya una fuerza externa. Ahora, si hay alguna fuerza externa, además de la gravedad, la cual realice un trabajo, el principio de conservación de la energía nos quedaría así. ¿Qué es lo que va a pasar? Si este trabajo es positivo, este término, la suma de energía cinética más potencial, es mayor que energía cinética inicial más energía potencial inicial. ¿Por qué? Porque se debe cumplir esta igualdad. ¿Cuál sería el caso de esto? Yo en lugar de agarrar una pluma y dejarla caer libremente, la empujo hacia abajo. Ahí estoy realizando un trabajo positivo. ¿Ok? Entonces, la rapidez final, en lugar de ser con un valor, un cierto valor, va a tener un valor mayor debido a ese empujón que le di al inicio. Ahora, si el trabajo es negativo, la energía mecánica final es menor que la energía mecánica inicial. ¿Cómo veríamos esto? Imagínense que hay una pelota cayendo del techo, bueno, desde un techo, de una azotea, y ustedes van soplando o van metiéndole hojas o van metiendo algo que lo frena momentáneamente. Entonces, lo van deteniendo, realizando un trabajo negativo
y la rapidez final sería menor de la que se conseguiría si se cayera en caída libre. Entonces, esto era lo que les comentaba. Si el trabajo realizado por otras fuerzas es negativo, la energía mecánica final es menor que la inicial. Si es positivo, la energía mecánica final es mayor que la inicial. Veamos ahora otro ejemplo de comprensión. Un objeto sale de la cima de un edificio con una rapidez v. Voy a dibujar el edificio y aquí el objeto, pero siguiendo tres trayectorias diferentes. O sea, en todas las trayectorias vamos a tener una rapidez v. En la primera sale completamente horizontal. Voy a dibujarla así. En la segunda forma un ángulo alfa con la horizontal, así. Y en la tercera sale directamente hacia abajo, así. ¿En cuál trayectoria llega con una mayor rapidez al suelo? Entonces, vamos a ver. Estas rapidez son rapidez iniciales en todas, ¿ok? Entonces, vamos a considerar que no hay fricción del aire, que no hay otras fuerzas que van a afectar. Entonces, se debe cumplir que un medio de la masa por la rapidez 1 más la masa por la posición 1 es igual a masa, un medio de la masa por rapidez 2 más masa por posición 2. ¿Ok? Si yo tomo mi referencia aquí al suelo y digo que esto vale y1, o sea, el punto en donde lo estoy lanzando es y1, ¿hacia dónde va a llegar? O sea, si yo dibujo todas las trayectorias, esta llega aquí, donde y2 vale 0. Esta de negro va a llegar acá también, donde y2 vale 0. Y esta de azul llega acá, donde y2 vale 0. ¿Ok? Entonces, para los tres casos, y2 vale 0. O sea, yo voy a eliminar este término. ¿Por qué? Porque 0 por cualquier número es 0. Así que, ¿qué otra cosa puedo eliminar? Aquí, la masa es la misma en todos. Así que simplemente puedo escribir como un medio de rapidez 1 al cuadrado más g y1 es igual a un medio por rapidez 2 al cuadrado. Ahora, la posición 1 es la misma en las tres trayectorias, ¿ok? Lo que cambia es cuánto tiempo va a tardar en llegar y qué trayectoria va a seguir. Pero aquí no me interesa eso, solo quiero saber cuál es la rapidez cuando va a chocar justamente con el suelo. Entonces, esta ecuación que escribí es válida para las tres trayectorias. Entonces, si es válida para las tres trayectorias, eso quiere decir que, bueno, lo voy a volver a escribir aquí. Aquí está. Un medio de la rapidez final al cuadrado es igual a un medio de la rapidez 1 al cuadrado más gravedad por posición 1. Esto quiere decir que la rapidez final es la misma para para todas las trayectorias que estamos teniendo, que sería esta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente depende de la rapidez con la que sale el edificio, la gravedad y la posición inicial, que si se fijan es la misma para las tres trayectorias. Por lo tanto, para los tres casos se llega con la
misma rapidez. Esto suponiendo que no hay fricción del aire, o sea, no hay ninguna otra fuerza que genere un trabajo. Y además no estamos hablando de cuál llega primero. Eso ya lo tendremos que analizar después con un movimiento de tiro parabólico, etcétera. Aquí simplemente me interesa saber con, en cuál de las tres llega con una mayor rapidez. Y ya vimos que para los tres es lo mismo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos da a entender que la energía mecánica no depende de qué es lo que pase con el objeto en medio de dos puntos. Simplemente depende de la posición final y de la posición inicial, o del estado final y el estado inicial. Entonces pónganle pausa, háganlo ustedes mismos y luego continuamos. Ok, entonces ya vimos lo que es la energía potencial gravitacional. Ahora veamos otro tipo de energía potencial. Ya quedamos que la energía potencial es aquello que puede provocar o que puede generar un trabajo. La energía potencial elástica es la que se asocia con un resorte. Cuando comprimimos o estiramos un resorte, se aplica una fuerza que es proporcional al desplazamiento. Entonces, el trabajo que se efectúa para comprimir o estirar este resorte también va a ser proporcional a este. El trabajo, en este caso elástico, es igual a un medio de K por la posición 1 al cuadrado menos un medio de K por la posición 2 al cuadrado. Si se acuerdan, habíamos definido esto. F por el diferencial de la posición. Si la F es igual a menos Kx, podemos sustituirlo acá. Entonces, el trabajo sería menos Kx en dx, que sería menos un medio de K por x cuadrada, que es lo que tenemos aquí. Si no recuerdan de su curso de cálculo integral, no hay ningún problema. Realmente lo que me interesa aquí en física es que recuerden esto. Entonces, vamos a definir la energía potencial elástica de esta manera. Un medio de K por la posición al cuadrado. De esta manera, el trabajo sería menos el cambio de la energía potencial elástica. ¿Por qué menos el cambio? Voy a borrar un poco esto. Si a estos dos factores les sacamos un menos 1, este me queda negativo y este positivo. Entonces sería menos la energía elástica final menos energía elástica inicial. Y ya quedamos que en física, siempre que tengamos algo final menos inicial, eso nos representa un cambio. Y así como se conserva la energía en un sistema gravitacional donde solo hay fuerzas gravitacionales, también se va a conservar la energía dentro de un resorte. ¿Qué es lo que pasa cuando yo jalo o comprimo un resorte? El objeto se va a empezar a mover, va a empezar a ganar velocidad. O sea, la energía potencial elástica se va a transformar en energía cinética. Igual, esto de aquí es teorema, trabajo, energía. Y esta es la definición de energía potencial elástica. Igualamos esto y nos da que la energía cinética inicial más la energía potencial elástica inicial es igual a la energía cinética final más la energía elástica potencial elástica final. ¿Ok? Igual, vamos a sustituir esto menos un medio de k x2 al cuadrado más un medio de k x1 cuadrada es igual a un medio de masa
por velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de masa por velocidad 1 al cuadrado, que es lo que estamos obteniendo de aquí. Reacomodando estos términos nos daría lo que está acá abajo, que lo de cada lado sigue siendo energía mecánica. Pero ahora no estamos tomando en cuenta la contribución de la gravedad, solamente que es un resorte y que gana velocidad. Si lo quieren ver físicamente, es como si yo sobre una mesa sin fricción pusiera un resorte y pusiera un objeto que esté oscilando. Veamos ahora un ejemplo. Un resorte con constante de 100 newtons sobre metro se le une una masa de 250 gramos. Este se estira a una distancia de 20 centímetros y luego se suelta a partir del reposo. ¿En qué posición alcanza la rapidez máxima y cuál es el valor de esta? Voy a hacer aquí un dibujo del sistema. Aquí amarro mi resorte. Al resorte le pongo una masa de 250 gramos. Digamos que aquí está en equilibrio. Aquí es mi posición cero. No hay fuerza. Simplemente lo amarro y lo dejo existiendo. Ahora, el resorte lo voy a estirar una distancia de 20 centímetros. Y a partir de aquí se dice que se suelta el reposo. O sea, yo lo estiro, me quedo ahí un buen rato hasta que se deja de mover y hago que su velocidad inicial sea cero. ¿Cómo vamos a encontrar en qué posición alcanza la rapidez máxima y cuál es el valor de esta? Pues bueno, vamos a utilizar la conservación de la energía. Para un resorte, el teorema o la conservación de la energía nos da esto. K por x1 al cuadrado más 1/2 de masa por velocidad 1 al cuadrado es igual a 1/2 de la constante por la posición 2 al cuadrado más 1/2 de masa por rapidez 2 al cuadrado. Ahora, ¿qué sabemos del problema? Sé cuánto vale K, sé cuánto vale x1, sé cuánto vale m y sé cuánto vale la rapidez inicial. Que la rapidez inicial es 0, por lo tanto todo esto vale 0. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Rapidez final. Entonces vamos a despejar este valor. Si se fijan, 1/2 es un factor en común en todos los términos que me quedan. Así que lo puedo eliminar. Por lo tanto, me quedaría K por la posición 1 al cuadrado es igual a K por la posición 2 al cuadrado más la masa por la rapidez 2 al cuadrado. Vamos a despejar la rapidez 2, paso este término al otro lado y me queda que la rapidez 2 es igual a K por posición 1 al cuadrado menos K por posición 2 al cuadrado. La masa está multiplicando, pasa de este lado dividiendo y le quito el término al cuadrado con una raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, este término o esta expresión la puedo simplificar todavía, sí. ¿Por qué? Porque la constante es un factor en común en el numerador. Lo puedo extraer. Entonces me quedaría K por posición 1 al cuadrado menos posición 2 al cuadrado sobre la masa y todo esto en raíz cuadrada. Ahora vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando aquí. Se fijan, este valor, primero, para que la rapidez 2 tenga un valor real, o sea, para que tenga un resultado físico real, x1 tiene que ser
siempre mayor o igual que x2, ¿ok? En valor absoluto. Luego vemos eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa si x2 es mayor a x1? Este término queda negativo y la velocidad sería imaginaria, ¿ok? Entonces, esto se debe cumplir. ¿Qué es lo que pasa si x2 es igual a 0? Se fijan, x2 al cuadrado siempre se le está restando a x1 al cuadrado, ¿ok? ¿Cuál es la manera en la que todo este número va a ser lo más grande posible? Que no se le reste nada a x1 al cuadrado. ¿De qué manera no le resto nada a este valor? Si x2 es igual a 0. Esta es la posición de la rapidez máxima. Entonces ya sé en qué posición se cumple esto. Ahora vamos a encontrar el valor de la rapidez. Sería P2 igual a K por x1 al cuadrado sobre m. Recuerden, ya no estoy escribiendo x2 porque vale 0. Sustituyo valores y recuerden, todo esto tiene que estar en kilogramos, metros, newtons. Entonces la constante es 100 newtons sobre metro por 20 centímetros, que en metros son 0.2 metros al cuadrado, entre 250 gramos, que en kilogramos son 0.25 kilogramos. Sustituyendo en la calculadora, esto nos da 4 metros sobre segundo. Entonces ya sé en qué posición la rapidez es máxima, en x igual a 0. Y también ya sé cuánto va a valer la rapidez ahí, 4 metros sobre segundo. Entonces, pónganle pausa al video, analícenlo, háganlo ustedes solos, entiendan por qué x2 tiene que ser igual a 0 cuando la velocidad es máxima. Y luego continuamos. Muy bien, entonces ya para finalizar este video, vamos a ver qué son fuerzas conservativas y no conservativas y cómo alteran el trabajo. Una fuerza conservativa es aquella que mantiene la misma energía mecánica en cualquier momento, mientras que una fuerza no conservativa es aquella que disipa o transforma la energía mecánica en otro tipo de energía. Hasta este momento en la presentación o en el video, hemos visto el caso de fuerzas conservativas, o sea que la energía mecánica inicial se mantiene hasta el final. Un caso de una fuerza no conservativa sería una fuerza de fricción, porque si ustedes empiezan a frotar las manos sobre una mesa, una silla o lo que ustedes tengan a la mano, van a empezar a sentir que la mano se calienta. Están realizando un trabajo para mover la mano de un punto a otro y ese trabajo se está transformando en energía térmica. Se está perdiendo energía en energía térmica, que realmente ya vimos, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero esto es muy importante porque en la realidad, cuando se va a hacer algún tipo de riel, cuando se va a hacer alguna estructura, hay que tomar en cuenta estas fuerzas no conservativas, ya que van a impedir que el trabajo se realice de la mejor manera. El link que viene aquí en la diapositiva es de la Universidad de Colorado. Es una página abierta que les recomiendo mucho a todo mundo que le guste la física, matemáticas, química, biología. Hay simulaciones que son tipo juegos. Y esta de aquí es para ver una montaña rusa, una persona en una patineta y ver cómo cambia su energía cinética y potencial cuando hay fricción y cuando no hay fricción. Entonces espero que se puedan meter a este link. Y bueno, de mi parte sería todo por esta sesión. Les agradezco por ver el video. Si les gusta, pueden contactarnos para el propedéutico, para las clases privadas. Y pues también suscribirse y darle like. Muchísimas gracias.